Bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por acudir a esta convocatoria. Disculpen el retraso en la hora citada, pero ciertamente ha sido un comité COVID intenso en el que se han tomado decisiones importantes y que ha requerido más tiempo del que teníamos previsto. Como les digo, comparezco ante ustedes tras una reunión del comité COVID, una reunión extraordinaria ante una situación extraordinaria. En la madrugada del sábado al domingo concluye el estado de alarma decretado por el Gobierno central el pasado 25 de octubre como una medida excepcional. Así lo aconsejaba la situación sanitaria para hacer frente a una pandemia que ha cambiado nuestra vida diaria, nuestras costumbres o incluso el contacto que tenemos con nuestros amigos y familiares. Era la segunda vez en menos de un año que debía adoptarse esta figura legal contemplada en la Constitución española. Toda vez que el Gobierno central había decidido adaptarse de la gestión de la pandemia y delegarla en las comunidades autónomas. Este periodo debería haber servido para aprobar un plan alternativo a esta figura tan excepcional. Pero lamentablemente no ha sido así. Sin embargo, hemos aprovechado el paraguas que nos daba este estado de alarma para tomar medidas contundentes con las que frenar una segunda y, sobre todo, una letal tercera ola en la región de Murcia. La situación exigía decisiones contundentes para defender la vida de los murcianos, para proteger a los nuestros. Decisiones que no han sido fáciles, que han afectado a la vida de muchas personas, pero que este Gobierno ha asumido con el único objetivo de proteger la vida para después proteger todo lo demás. Primero, proteger la vida para después proteger todo lo demás. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Las medidas que hemos adoptado han sido eficaces, han sido muy eficaces, fundamentales incluso para lograr lo que logramos, ser la primera y única comunidad autónoma de toda España en alcanzar lo que el Ministerio de Salud llama nueva normalidad. Y esto no ha sido casualidad. El comportamiento de los ciudadanos de la región de Murcia ha sido ejemplar. La expansión del virus se ha frenado mucho más rápido que en el resto del país. Nuestra ocupación de camas hospitalarias y en concreto de las UCIs es notablemente mejor que la media española. Nuestra tasa de positividad es la más baja del país también. Por eso, hoy afrontamos el final del estado de alarma en una situación considerablemente mejor que la del resto de comunidades de España, lo que nos permite dar ese oxígeno que tanto necesitan las familias, los trabajadores y las empresas. En todo este tiempo, los servicios de epidemiología y de salud pública nos han indicado qué camino tomar. Y cuando todas las decisiones se basan en un criterio profesional, sin duda se logran resultados como los que tenemos a día de hoy. Una región con menos contagios y con las mejores cifras de ocupación hospitalaria que casi todas las comunidades de España. La región de Murcia es hoy la comunidad autónoma más segura de toda España. Y eso nos permite un cierto respiro, sin confiarnos, sin bajar la guardia. Un cierto respiro que nos dará el poder aumentar el número de personas en los grupos hasta 6 y ampliar el aforo en celebraciones en establecimientos reglados hasta llegar a 50 personas si es en exterior. Como digo, vivimos un momento de cierta ilusión, de esperanza. Todos vemos que estamos más cerca de volver a abrazar, de acercarnos a los nuestros, de recuperar la alegría que nos caracteriza. Pero superar la pandemia no puede ser una sucesión de avances y retrocesos. Debemos avanzar, sí, pero con un paso lento, firme y seguro. Hoy, con casi toda probabilidad, estaríamos anunciando la prórroga del cierre perimetral, pero la situación en la que nos ha situado el Gobierno de España nos ha llevado a tener en cuenta que muy probablemente esa decisión no sería ratificada al contar con una de las incidencias más bajas de todo el país.
Tampoco mantendremos el toque de queda tal y como lo conocíamos hasta ahora. Lo que habrá será una limitación de la actividad no esencial desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Asimismo, en los municipios se tomarán medidas de contención una vez se supere el nivel medio-alto de transmisión y se confinarán aquellos municipios que tengan una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes o que haya subido esta más de un 80% respecto al dato de la semana anterior. Es lo que nos deja el Gobierno central, que primero se escondió tras las comunidades autónomas para hacerlo ahora tras los jueces. Un Gobierno central que hace mucho tiempo que se desentendió de la pandemia y abandonó a su suerte a todos los españoles. Debemos afrontar esta, esperemos, última etapa de la pandemia con seguridad jurídica, con rigor. Debemos lograr una inmunización masiva que haga que nadie corra peligro. Consideramos que estas medidas son necesarias mientras avanza el proceso de vacunación. En apenas 2 o 3 semanas la vacunación habrá llegado a unos índices que nos permitirán volver a ese tiempo que ya echamos de menos. Todos los mayores de 80 años están ya vacunados. Casi el 90% de los mayores de 70 años también lo están. Y en apenas 2 semanas lo estarán también los mayores de 60 años, si seguimos recibiendo vacunas. El 27% de la población está vacunada con al menos una dosis. Y comenzamos con las personas de entre 50 y 59 años. Y junto a ellas, los profesionales que están en mayor riesgo, los sanitarios, los cuerpos de seguridad, los docentes. Este debe ser el punto de inflexión, según nos indican nuestros expertos. Y nos queda muy poco. Una decisión técnica que nos pide algunos días más de sacrificio, para que no haya vuelta atrás. Pero esto también, y por esto también, exijo al Gobierno de España que nos permita vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca. 70.000 vacunas. 70.000 vacunas en la región de Murcia esperan en el frigorífico y no tenemos autorización por parte del Ministerio para ponerla. Solo España e Irlanda. Solo España e Irlanda han sido y son los 2 únicos países que siguen sin pronunciarse y sin dejarnos avanzar. El Gobierno de España tiene que tomar decisiones. Es difícil, ya se lo digo yo, pero debe tomar alguna decisión. La vacuna es la salida, es la solución. Lo estamos viendo en las residencias en las que gracias a la vacunación no solo no hay fallecidos, sino que tampoco hay enfermos por COVID. Ese es el camino. Y por eso no debemos precipitarnos. Y desde luego, y como digo, que ninguna decisión se tome con un criterio que no sea el estrictamente sanitario. Desde el principio siempre hemos priorizado la salud, pero también hemos sido responsables para ofrecer alternativas. Hemos proporcionado ayudas directas a los sectores que más sacrificios debían hacer. Y lo seguiremos haciendo, como contemplan los presupuestos regionales que hoy mismo hemos presentado en la Asamblea Regional. No me van a escuchar decir que vamos a salir más fuertes ni que hemos vencido al virus. Ni nos podemos permitir una cuarta ola, por lo que vuelvo a pedir responsabilidad. Responsabilidad a todos y a cada uno de los ciudadanos de la región de Murcia. Sigamos así, por favor. Si lo hacemos, si seguimos con esa responsabilidad y esa prudencia, en 7 días podremos plantearnos seguir flexibilizando las medidas. Pero no podemos bajar la guardia. Y las decisiones de los gobiernos no pueden responder a un criterio político. Y eso es, el criterio político, lo que lamentablemente ha primado en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central. 1 año han tenido para legislar, 1 año para armar de alternativas legales a una figura excepcional como es el estado de alarma. ¿Cuánto tiempo perdido? La región de Murcia lo lleva exigiendo meses y de forma más incisiva en los últimos consejos interterritoriales de salud nacional, en los que ni el anterior ministro ni la actual ministra han dado respuesta alguna. Otros, como la ministra Montero o la vicepresidenta Calvo, han llegado a decir que claro que hay instrumentos suficientes, mientras que al mismo tiempo la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo lo niegan.
un verdadero desastre. De hecho, a pesar de lo que han anunciado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha aprobado esta semana ningún instrumento ni ninguna medida para luchar contra la enfermedad, ni que facilite tampoco a las comunidades autónomas poder tomar esas decisiones. Lo que aprobó esta semana el Consejo de Ministros es un parche. Ahora volvemos a la casilla de salida. Volvemos al disparate de 17 pandemias diferentes con 17 formas de verlo. Hemos asistido en la última semana a presidentes autonómicos anunciando las medidas que se aplicarán en su región. Y el resultado que más nos afecta. El domingo habrá medidas diferentes y dispares en la región de Murcia, en Almería, en Albacete y en Alicante. Un disparate que no es en ningún caso eficaz contra el virus. No podemos bajar la guardia. Nos queda muy poco. Debemos seguir protegiéndonos. Hay que seguir luchando contra el virus. Un poco más. Debemos salvar vidas y avanzar en el proceso de vacunación. Esa es, a día de hoy, nuestra prioridad. Son casi 80.000 personas las fallecidas en España, 1.590 en nuestra región. Desgraciadamente, no podemos devolverles la vida, pero tenemos la obligación de impedir que sean más los que la pierdan. Debemos dejar que sean los expertos sanitarios los que nos marquen el camino. Así lo he entendido desde el principio. Así lo hemos puesto en marcha en la región de Murcia desde el primer minuto. No es bueno mezclar lo sanitario y lo político. Y a la pandemia la vencen los sanitarios. A día de hoy España tiene una incidencia mucho mayor que la del mes de mayo de 2020, cuando se inició la desescalada. Y vimos cómo el pasado verano, después de esto, una rápida desescalada desembocó en octubre en un nuevo estado de alarma y, lo que es peor, en una segunda y tercera ola de enorme letalidad. Esto no puede volver a repetirse y por eso la prudencia y la responsabilidad deben seguir marcando nuestras decisiones. Vamos a salir adelante de manera clara, sin dudas, sin posibilidades de vuelta atrás. Esto implica avanzar en la vacunación masiva, que solo es posible si llegan más vacunas. Pero también que se tomen decisiones que estos meses se han revelado imprescindibles. Muchas de ellas no requieren de un estado de alarma, como el control de accesos en las fronteras exteriores, sobre todo cuando aparecen nuevas variantes como la India y cuando vimos cómo la segunda ola comenzaba en nuestra región a través del aeropuerto de Barajas. Pero otras se han basado en esta decisión constitucional, como la limitación de movilidad nocturna o los cierres perimetrales, que no solo han servido para controlar la pandemia, sino para reducirla de forma clara. Mañana finaliza el estado de alarma y lo hace con una incidencia muy superior a la que teníamos el pasado año en España cuando esto sucedió. Ante esta irresponsabilidad del Gobierno central, en la región de Murcia la decisión política va a seguir siendo la que indiquen en cada momento los sanitarios. Vamos a seguir gestionando la pandemia con decisión, sin poner en riesgo a ni uno solo del 1,5 millones de murcianos, protegiéndolos a todos, como hemos hecho hasta ahora, consiguiendo que la región de Murcia sea la comunidad más segura de toda España. Impulsando medidas que hagan posible la salida de la crisis económica también, pero sabiendo que esa recuperación es imposible si hay una vuelta atrás y que en esa recuperación debemos estar todos. Y la salud ha sido, es y seguirá siendo la prioridad del Gobierno que tengo el honor de presidir. Lo vamos a lograr entre todos. Afrontamos esta etapa como la región más segura de España, con los mejores indicadores del país y lo seguiremos siendo, se lo aseguro, si todos mantenemos la actitud responsable y prudente. Insisto, con prudencia, con responsabilidad, con la enorme satisfacción también de ver cómo juntos vencemos al mayor desafío que hemos afrontado en el último siglo. Muchas gracias a todos y ahora sí, quedo a su disposición.
Muy buenas. Bueno, entiendo que estas medidas entran en vigor la misma noche del sábado al domingo. Y una aclaración que a lo mejor le he escuchado yo mal. Ha dicho que se amplía a 6 personas los grupos. Si pueden explicar en qué situación quedarían bares y restaurantes, si se mantiene tal cual está, si habría alguna modificación. Y que en celebraciones exteriores, esto a lo mejor es lo que he escuchado mal, son 50 personas, estaba en 100. No sé si no le he entendido bien, si puede explicarlo mejor. Estas medidas entran en vigor cuando decae el estado de alarma, que es a las 0 horas del domingo, es decir, la noche del sábado al domingo. Se establece la limitación de 6 personas en reuniones que afectará tanto para el ámbito privado como público y, por supuesto, esto afecta a que en las mesas de los locales de hostelería se restringe a 6 personas, tanto en interior como en exterior. Y respecto a las celebraciones, el aforo era de 100 personas en exterior, de 30 en interior y se eleva a 50 en interior. Sí, buenas tardes, presidente, consejero. Les quería preguntar por la campaña de vacunación. Bueno, si nos pueden explicar por qué motivo la región pues sigue a la cola en número de dosis administradas en relación al resto de comunidades autónomas, ¿no? Es una situación que se mantiene durante, bueno, pues casi desde el inicio de la campaña, y en los últimos días hemos visto cómo en la región de Murcia disminuían las dosis administradas con respecto a semanas anteriores, mientras que en España se estaban batiendo récords, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, comentan el problema con AstraZeneca, dicen que tienen 70.000 dosis, pero bueno, es que quedan más de 50.000 personas de la franja de 60 a 69 años por vacunar, y ahí está indicada la vacuna de AstraZeneca, se podría utilizar ahí. ¿Cuál es ahí el problema? ¿Es que la gente no acude a las citas, no quieren vacunarse? ¿Por qué entonces siguen esas 70.000 dosis de AstraZeneca en el congelador? Gracias. Mire, lo cierto es que si observamos y analizamos las franjas de edad, la región de Murcia es una de las comunidades autónomas que lleva un mayor porcentaje en las franjas de edad. Hemos vacunado a todos los mayores de 80, prácticamente a los mayores de 70, y estamos evolucionando en ya al 60% en las personas entre 60 y 70. Hemos iniciado ya, hoy se inicia esa vacunación de entre 50 y 59 años. Lo cierto también es que tenemos un 14% de vacunas, esas 70.000 vacunas, en el frigorífico, que no se permiten poner, que no tenemos autorización para poner a aquellas personas que hay que ponerles la segunda dosis. Y es cierto que está indicada la vacuna de AstraZeneca entre 60 y 69 años, y ya le digo que la estrategia de vacunación y las decisiones del Gobierno de España con la vacuna AstraZeneca están dificultando muchísimo que las personas confíen en esa vacuna. En una vacuna que es segura, en una vacuna que se está poniendo en el resto de Europa, en una vacuna que se ha puesto con totalidad en todo Reino Unido a los mayores de 30 años, las decisiones del Gobierno de España, únicamente junto con el Gobierno de Irlanda, están haciendo que haya personas que tengan muchas dudas sobre esa vacuna, sobre una vacuna que es segura, y está poniendo muchas dificultades de negativas a la hora de ponerse esa vacuna, en las citaciones, de citaciones que luego no se cumple porque no llega nadie a ponerse esa vacuna. Esto es lo que está propiciando las decisiones respecto a AstraZeneca del Gobierno de España, y esto es un impedimento. No obstante, tenemos ahora mismo una hoja de ruta y una estrategia que el consejero ha presentado esta mañana también en el Comité COVID para implementar la vacunación con Pfizer, con Moderna y con Janssen durante la semana que viene de una manera importante en el porcentaje de vacunación. Gracias. Sí, pero me gustaría ahondar un poco en esto, si se han hecho algún análisis de si es que se necesitan más equipos de vacunación, si es que se necesita incorporar, por ejemplo, en las enfermeras de primaria esos equipos de vacunación, si es que hay algún problema de coordinación entre salud pública y atención primaria. Lo digo porque, según los datos del Ministerio, la región está por debajo de la media en todas las franjas de edad, de 60 a 69 y de 70 a 79, está por debajo de la media nacional en ambas franjas. Gracias. En cualquier caso, sí tengo que decirle que no hemos sido siempre los últimos. Esto es un ranking en el que hemos estado en otras ocasiones también, en otras posiciones. Lo que ocurre es que, como ven, es un proceso complejo en el que, como dice el presidente, efectivamente la vacuna de AstraZeneca ha generado muchas complicaciones y, sobre todo, desconfianza.
Entre 60 y 69 años, mayoritariamente la gente no quiere ponerse esa vacuna, con lo cual se desprograman citas, se cita gente que no acude o incluso la rechazan porque no quieren ponerse esa vacuna. De hecho, mayoritariamente estamos utilizando la de Pfizer. Por tanto, ahí hay una serie de problemas y de compromisos a la hora de las citaciones e incluso ustedes mismos habrán visto como en algunos pabellones, por algún problema de logística, se citaba un número determinado de personas y al final, indudablemente, el número era menor porque había problemas, en definitiva, también de aceptación en cuanto a la vacunación. Pero vamos, le garantizo, como ha dicho el presidente, que está planificada la semana que viene para aplicar todas las vacunas disponibles que tenemos en la región y si todo transcurre con normalidad alcanzaremos unas cifras razonables y estaremos en la media nacional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En relación a las causas que pueden estar provocando que no consigamos coger esa velocidad de crucero en la vacunación, hablan de la desconfianza, del rechazo, sobre todo en el colectivo de 60 a 69, pero no sé si han detectado también algún otro elemento que esté frenando ese proceso de vacunación. La sensación que podemos tener es que vamos pegando pequeños acelerones, de repente nos estancamos, un día vacunamos muchísimo, de repente volvemos a bajar. No sé si consiguen detectar los elementos que hagan que el ritmo de vacunación no sea sostenido. Es un proceso complejo. De todas formas, se han puesto 485.322 vacunas ahora mismo, es decir, que por tanto el porcentaje y el ritmo es adecuado. Pero vuelvo a insistirle que los equipos de vacunación pues están identificando determinados problemas o circunstancias que acontecen a todo el proceso. Piense listados que hay que actualizar, listados que incluso hay teléfonos que no están actualizados, por tanto también le pedimos a la población que los actualice y luego pues hay otro proceso que lleva a cabo la vacunación que siempre genera algún complejo a la hora de llevarla a cabo, pero vamos, que en principio el ritmo que mantenemos es bueno. Vuelvo a repetirle que está planificado para que la semana que viene con las vacunas disponibles se apliquen y que por tanto volveremos a coger ese ritmo y estaremos en el nivel medio que está ahora mismo la nación. Sí, buenas tardes. Hablaba usted, señor presidente, de que está orgulloso del comportamiento de los murcianos durante toda esta pandemia. ¿Creen ustedes que estas nuevas medidas, este fin de estado de alarma, junto con el cansancio que pueden tener, que sería lógico que lo tuvieran, puede provocar una relajación en el comportamiento de los murcianos y, por ende, que suban los casos? Gracias. Gracias. Bueno, yo espero que no. Y es cierto, y no podemos obviar esto, que la sociedad está lo que venimos llamando la fatiga pandémica. Y es verdad que llevamos demasiado tiempo pidiendo muchos esfuerzos a la sociedad y empieza a agotarse. Por eso yo hoy he querido lanzar dos mensajes importantes. El primero, hoy la región de Murcia es la comunidad autónoma con mejores indicadores de COVID, la región más segura gracias a la responsabilidad de todos los murcianos. Y la segunda es que queda poco. Si aguantamos, si seguimos con esa prudencia y con esa responsabilidad, a pesar de haber levantado el estado de alarma 2-3 semanas, vamos a conseguir un nivel de inmunización que nos va a hacer mucho más seguros y que podamos afrontar los siguientes meses de una manera mucho más optimista. Vamos a aguantar 2-3 semanas. Cada semana iremos flexibilizando las medidas si la situación es estable como hasta ahora, y pedimos estos días de prudencia para no volver atrás, ¿no? Porque no podemos permitírnoslo, evidentemente, ni sanitariamente, ni socialmente, ni económicamente tampoco, ¿no? Y creo que es importante que todos seamos conscientes de que el domingo desaparece el estado de alarma, pero no desaparece el virus. Esto es importante. El virus, el peligro, seguirá entre nosotros y debemos protegernos, proteger a los que queramos, ser responsables, cumplir las normas y ser muy prudentes. Si no hay más cuestiones en sala de prensa, damos paso a Radio Nacional de España, que está conectada por videollamada. Hola, sí, presidente, por lo que veo que se han acordado medidas, no se afectaría, entiendo, a derechos fundamentales, con lo que tal vez entiendo que el TSJ de la región va a ratificar estas medidas sin problema y no van a tener que recurrir a ese recurso de casación expresa en el Supremo, ¿no?
Bueno, en realidad el TSJ solo tiene que ratificar las medidas que afectan a derechos fundamentales. Y sí que hay medidas que afectan a derechos fundamentales, como es el derecho de reunión a 6 personas. Desde luego, epidemiológicamente está más que acreditado que es esencial y que es fundamental limitar el número de personas que se reúnen para evitar la interacción social. La interacción social es el vehículo a través del que se contagia el coronavirus y todavía debemos de limitarlo para seguir protegiendo a la ciudadanía, para seguir protegiendo a los murcianos hasta que ese nivel de inmunización haya avanzado, ¿no? Entonces establecemos esta medida que, por supuesto, solicitaremos, como se ha hecho en otras ocasiones, antes de que hubiera estado de alarma, su ratificación judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia. Entiendo, digo, que en caso de que fuese rechazado se acudiría a esa fórmula del recurso de casación al Supremo. Sí, en caso de que fuese rechazado tendríamos un problema, porque estaríamos hasta que resuelva el Tribunal Supremo sin ningún tipo de limitación en cuanto a interacción social en la región de Murcia. Y esto, en mitad de una pandemia y con una incidencia como la que tenemos en el conjunto del país, créanme que es un problema para la vida de las personas. De acuerdo, gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes.